de química. Ya está bien, ¿no? Venga, vamos a trabajar un poquito. Me faltaban algunas por completar. Ahora ya no recuerdo cuáles eran. De todas maneras las estáis viendo, ¿verdad? Creo que eran estas, ¿no? Una sustitución, una adición al doble enlace. Fijaros, el hidrógeno entra en el más hidrogenado. Una sustitución, ¿verdad? He sustituido. Bueno, aquí este sería lo primero, ¿verdad? Y he dicho que el CH3 este dos veces repetido significa que hay dos radicales, ¿verdad? Sobre el carbono. ¿Vale? Venga. Otra sustitución que ni la he hecho, ¿verdad? Tampoco he puesto el nombre porque es propanol 1-propanol, propan 1-ol. Esta sería una esterificación, ¿verdad? Se elimina una molécula de agua entre el OH y el H, ¿verdad? Y por tanto me quedaría propanoato de propilo. Enganchamos por el CH2, no se engancha por el CH3, si no, no cumpliría la regla, ¿vale? De formulación. Es una reacción de hidrogenación. Primero hidrogenamos como solamente añadimos un hidrógeno, pues un doble enlace, y en la siguiente pues hidrogenamos los dos, ¿verdad? Se empieza a contar de forma que el alqueno, el doble enlace, le quede el menor localizador. 1, 3, ¿verdad? Y bueno, pues aquí pentaeno, no, ¿verdad? Pent, 1-eno. Aquí, igual que aquí se dice pentadieno, aquí pentaeno no, ¿verdad? Porque dos vocales seguidas como que no, así que penteno. Esto es el ácido benzoico, es una reducción del ácido carboxílico al aldehído correspondiente, por tanto benzaldehído. Esto es una hidrogenación, esto es una adición al doble enlace, fijaros. Estas, bueno, pues mirar, la he tachado, pero porque no es habitual con tantos carbonos, pero fijaros que 1, 2, 3, 4 es el 1-butanol. Butanol más KOH, esto a veces nos quedamos paralizados. El alcohol tiene carácter de ácido débil, pierde ese protón fijaros que estamos acostumbrados a ácido más base para dar sal más agua y esto es otro tipo de compuesto que recibe el nombre de alcóxido. Y bueno, pues hemos visto el metóxido de sodio, etóxido de sodio. Bueno, pues este sería el butóxido 1, 2, 3, 4 de potasio. Un poco de esfuerzo. No suelen aparecer tan largas, ¿verdad? Pero bueno, que no os quedéis paralizados. 1H y 1H, acordaos, de inmediato. Alcohol, ácido. Es decir, alcohol con carácter ácido. Pues aquí igual. Fijaros, 1, 2, 3 es el propanol. Pues pierde el protón, capta el sodio, ¿verdad? En más agua. Son iguales que las reacciones ácido más base, sal más agua. 1, 2, 3, propóxido de sodio, ¿vale? Bueno, esta es una reacción de oxidación, ¿verdad? Permanganato, lo he puesto ahí en minúscula, un error. Pues de alcohol al aldehído correspondiente. Del etanol al etanal. Esto es una reacción de formación de amina. Os dije que bueno, que no era demasiado importante, pero bueno, que sepáis que se obtiene la bencenoamina, recibe el nombre de anilina. Esto es una reacción igual, fijaros, alcohol, OH más OH, clic. Ya sabemos, reacción ácido-base. Por tanto, fenóxido de sodio, ¿vale? Esto es una reacción de combustión, más oxígeno, no sé si la he ajustado bien, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3 y 3, 6, 6, 4, 10, 5 por 2, 10, 4 por 2, 8, 8 y 5, 13, 13 medios. Ácido más base, para dar sal más agua, ¿vale? Y es una reacción ácido-base y esta es una reacción de esterificación. HCO, CH3 más agua, metanoato de metilo. Hay algunas reacciones que también nos cuestan, que serían estas, ¿vale?
las de hidrólisis de ésteres, es decir, la contraria, nos cuesta verla. Cuando nos encontremos un éster más agua, pues acordaros, tenemos que sacar el ácido correspondiente y el alcohol correspondiente. ¿Cómo? Pues de ahí sacamos el ácido, ¿lo veis? Y de aquí sacamos el alcohol correspondiente. ¿Estamos? Mirad, yo no es por nada, pero yo he ido dejando huecos en las reacciones y bueno, es decir, la forma de evaluar, no sé, la tengo muy limitada porque veo que no, a mí me da la sensación de que no estáis trabajando. Pues solamente, bueno, muy poquitas personas me han enviado las reacciones que yo dije. Ese tipo de cosas las consideraré a la hora de subida de nota porque realmente no sé si vamos a poder hacer una subida de nota o no vamos a poder hacerla porque realmente no sé si vamos a volver de forma presencial al centro o no vamos a volver, o no nos va a dar tiempo a volver. Bueno, simplemente que tengáis en cuenta que yo tengo muy pocas posibilidades de saber lo que hacéis. Es decir, si no me habláis, no me decís nada, pues lo único que no puedo evaluar y no puedo ni subir ni bajar. Bueno, no sé si bajar o no, pero desde luego subir no puedo. Con lo cual que tengáis en cuenta a la hora de la evaluación final, de la nota final, que bueno, que yo solamente, bueno, pues consideraré si la gente ha participado, si la gente me ha entregado lo que he ido mandando, que no ha sido mucho, ¿vale? Y nada más. Vamos a repasar algo. Bueno, quiero que os pongáis, ahora el paso siguiente sería repasar los problemas de Pau referentes a reacciones orgánicas, puesto que están resueltos y puesto que son muy repetitivos, yo creo que no merece la pena que yo, salvo que vosotros me hagáis alguna pregunta. Nos falta por repasar esta parte del año pasado. Os dije que íbamos a repasarla de primero de bachillerato y ya lo único, pues poner el siguiente examen, que será pronto, es decir, os dejo esta semana, pues para el lunes de la siguiente, ya pensaré, donde dijimos que entraba el tema de cinética, el tema de reacciones orgánicas, el tema todo de orgánica y el tema de redox, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezar porque tenéis esta semana que viene para repasar y probablemente al lunes siguiente, que es día estamos 25, día 4 de mayo, pues probablemente tengamos el examen, ¿vale? Empezamos. Problema número 4, ¿vale? No, perdón, vamos a empezar por lo facilito, esperaros que busque el 3. Tenemos un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y, vale, carbono un 12,78%, hidrógeno un 2,13% y el resto es bromo, ¿vale? Calcula la fórmula empírica. Muy bien. La suma de ambos, de los tres, perdón, tiene que ser el 100%, ¿verdad? Por tanto, el bromo sale 85,09%, ¿vale? Vamos a suponer, ¿vale? Vamos a calcular el número de moles de cada uno de los elementos, suponiendo que estamos refiriéndonos a 100 gramos. Y el número de moles, vosotros sabéis que se calcula dividiendo la masa, ¿verdad?, entre la masa molar. Por tanto, 12,78 dividido entre 12, 2,13 dividido entre 1 y 85,09 dividido entre el bromo, que no lo... ay. Es que lo estoy buscando, ¿eh? Es que resulta 80, vamos a ponerle, bueno, 79,9, 79,9.
Resulta que es que estoy enfadada con vosotros, porque no veo que... Es que no lo veo, es que no lo veo. Pero bueno, no sé. Estoy calculando el número de moles como si se tratara, ¿verdad? De esos gramos, ¿verdad? Referido a 100 gramos de compuesto. 1,064. Vale. Luego, lo que vamos a establecer es una proporción entre el número de moles de cada una de las especies, para lo cual elegimos el número más pequeñito de los moles, elegimos el menor. Bueno, el menor es 1,064 y todos lo relacionamos con él. Es decir, 1,065 entre 2,13 entre 1,064 y 1,064 entre 1,064. ¿Vale? 1, 1 y 2,13 dividido entre 1,064, pues me sale 2. ¿Vale? Pues esto me permite decir que la fórmula empírica del compuesto es CH2. ¿Ves? Eso es la fórmula empírica, que no es la fórmula real. No tiene por qué ser la fórmula real del compuesto. La fórmula empírica lo que me indica es el número de átomos de carbono o de hidrógeno, ¿verdad? Por ejemplo, el número de átomos, la proporción de átomos de cada elemento que existe. Pues mirad, por cada carbono tengo 2 hidrógenos y un bromo. Eso es lo que me indica la fórmula empírica, no es la fórmula real. Pues, por ejemplo, para que lo entendáis, no sé, en vuestra clase, yo es que ahora mismo no me acuerdo, pero en vuestra clase yo digo que por cada, entre chicas y chicos, por cada chico existen 5 chicas. ¿Vale? Bueno, esa sería la fórmula empírica de la clase, pero no la fórmula real de la clase. La fórmula real de la clase es que hay tantas chicas y tantos chicos. ¿Estamos de acuerdo o no? Una fórmula empírica me da la proporción de átomos de cada clase. No quiere decir que haya un átomo de carbono en mi compuesto, no. Quiere decir que por cada carbono tengo 2 de hidrógeno y 1 de bromo. Tampoco quiere decir que haya 2 de bromo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Para pasar a la fórmula molecular, que sí que es la fórmula real del compuesto, pues necesitamos multiplicar la fórmula empírica, lo pongo aquí, por un valor, y todo eso va a ser igual a la masa molar de mi compuesto, la masa molar. Por tanto, el siguiente paso para determinar la fórmula molecular es calcular la masa molar. La masa molar del compuesto no nos la van a dar, pero me van a dar una serie de datos que me va a permitir calcular. En este caso, me dicen que esos gramos, ¿verdad?, que 3,29 gramos de compuesto ocupan un volumen de 392 mililitros en condiciones normales. Bueno, pues eso me va a permitir calcular la masa molar de mi compuesto. ¿Cómo? Pues fijaros que me da condiciones normales. Eso me indica que va a ser un gas. Y fijaros, el número de moles. Vale. Puedo calcular el número de moles y después a partir, o si no, el año pasado me decíais que preferíais hacerlo así. Despejar de ahí MR. Bueno, pues como vosotros queráis, ¿vale? Presión, como son condiciones normales, 1. Volumen, 0,392. A ver si nos vamos a equivocar. 3,29 dividido entre MR por 0,082 por 273. Y de ahí calculamos la masa molar del compuesto. Pues la masa molar de mi compuesto, ¿os vais acordando de esto o no? Me sale 187,88 gramos. Esa es la masa molar. Pues, ¿qué voy a hacer? Lo que la masa de esto multiplicado por X va a ser igual a la masa molar. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. Más 2 del hidrógeno, más el bromo que hemos dicho 79,9. Todo ello multiplicado por X tiene que ser 187,88. De ahí me despejáis la X, ¿vale? Y la X me sale 2.
pues ya sé, ¿verdad?, que mi fórmula molecular, mi fórmula real es multiplicada por 2, pero así no se escribe, ¿a que no? C2H4BR2. Esa es la fórmula molecular y real de mi compuesto. Es decir, tengo 2 carbonos, la fórmula real contiene 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 bromos. Esto es la proporción de uno con respecto a otro, ¿vale? Vale. Ahora hay que decir de qué compuesto se puede tratar, de qué compuesto podría ser. Pues aquí sí que puedo ayudaros poco, porque aquí sí que puedo ayudaros poco porque es más saber fórmula. Pero si tenemos 2 carbonos, pues 2 carbonos, ¿no? Pues por ejemplo podría ser este sencillo, ¿no? Bueno, CH2BR, ¿verdad? Lo escribo así, porque no... Pues 1, 2, dibromo, etano. ¿A que sí? Muy bien. ¿Otro? Bueno, yo mando, puesto que este es, que es idéntico, ¿vale? El 7, hemos hecho el 3, ¿vale? El 7 tiene solución, por tanto lo hacéis vosotros. Y este también lo hacéis vosotros, ¿vale? Fijaros que nos dice que es idéntico, ¿eh? Nos da los porcentajes y ya está. Acordaros del año pasado una cosa, a veces nos podía salir aquí a lo mejor 2,5. Si saliera 2,5 tenemos que multiplicar, es decir, tenemos que convertirlo en un entero. Si multiplicamos este para convertirlo en un entero tenemos que multiplicar todos. Acordaros de eso, ¿de acuerdo? Bueno, lo que iba, fijaros que en el 3 está hecho, os mando esos dos, que son del mismo tipo. Fijaros que, hidrocarburo. ¿Qué significa hidrocarburo? Hidrocarburo significa que está formado por carbono e hidrógeno solamente, ¿eh? Carbono e hidrógeno. Por tanto, si te da la cantidad de carbono, de hidrógeno el resto. ¿Estamos? Muy bien. Pues pasamos ya al... Estos eran los más facilitos, ¿vale? Y los más complicados, pues eran los que vamos a hacer ahora. Que tampoco tiene complicación alguna, ¿eh? Si seguimos una serie de pasos. Empezamos por el problema número 1. El problema dice que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Mi compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. No sé qué cantidades, X y Z, no tengo ni idea, ¿vale? X, Y y Z, no sé, ¿vale? Y por combustión de este compuesto, es decir, cuando le añadimos oxígeno, vosotros sabemos que a un compuesto orgánico, cuando añadimos oxígeno, se genera CO2 y agua. Pues me dice que cuando provocamos la combustión de este compuesto, se genera 0,535 gramos de CO2 y 0,219 gramos de agua, ¿vale? Eso por un lado. Falta la cantidad de compuesto. Falta la masa de este compuesto. Bueno, pues... la composición centesimal y no podemos calcularla sino en estado gaseoso. Bueno, hazlo, mirar, es que me sabe mal. Si me dejarais tiempo lo buscaría, pero me sabe mal que estéis esperando, pero bueno, me da igual, podéis parar el vídeo o qué. Un momento, ¿vale? Un momentito, que lo busco porque no sé por qué no lo he escrito.
Es que falta un dato, no es por nada, ¿vale? A ver si lo localizo, ¿vale? Ay. Esperaros, ¿eh? Si no hacemos otro y ya lo buscaré. Porque da igual hacer ese que otro. No lo veo. Bueno, mirad, vamos, no vamos a perder el tiempo. Hago el siguiente y en paz, vamos. ¿Vale? El siguiente. Estamos en lo mismo. Un compuesto orgánico contiene el 2, ¿eh? Ya os daré porque falta un dato de él. Un compuesto orgánico contiene hidrógeno, carbono y oxígeno. Lo mismo, se provoca la combustión y en quemar 1,275 gramos de compuesto, ¿veis? Aquí sí que nos lo dan. Se forman, ahora me dan 1,869 gramos de dióxido de carbono y 0,765 gramos de agua, ¿vale? Muy bien, esa es una primera parte. Después nos dan otra serie de datos. Fijaros que me aparece un punto, ¿verdad? Con lo cual me espero y resuelvo la primera parte. Es decir, en estos problemas siempre os vais a encontrar una primera parte donde nos dan un compuesto, la masa de ese compuesto y la masa de CO2 y agua que se obtiene. Siempre combustión. No se puede ajustar a este tipo de relaciones puesto que no sabemos la fórmula del compuesto, ¿vale? Fijaros, por eso me he quedado yo paralizada en el problema número 1 porque no tenía la masa del compuesto. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues muy fácil. Mirad, de la cantidad de CO2, es decir, mi intención va a ser calcular el porcentaje de carbono, de oxígeno y de hidrógeno, porque si tenemos los porcentajes de cada elemento, ¿verdad? Si tenemos los porcentajes de cada elemento ya sabéis resolver el problema. ¿Cómo se resuelve? Como hemos resuelto el anterior. Pues de la cantidad de CO2 vamos a calcular el carbono y de la cantidad de agua vamos a calcular el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Antes de empezar con el carbono, yo voy a poner que la masa del CO2 son 44 gramos mol y que la masa del agua son 18 gramos mol. Hasta ahí estoy de acuerdo, ¿verdad? Y antes de empezar, pues quiero que... empiezo por el carbono, ¿vale? Que quiero que penséis si 44 gramos de CO2 contienen 12 gramos de carbono. Quiero que penséis eso que yo he escrito. Pum, 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 pum. ¿A que sí? El CO2 es 16 más 16, ¿verdad? Más 12. Por tanto, 44 gramos de CO2 contienen 12 gramos de carbono, ¿vale? Pero yo no tengo 44 gramos de CO2, ¿a que no? Yo tengo, en mi problema aparecen 1,869 gramos de CO2. ¿Cuánto carbono contienen? ¿Verdad? ¿Cuánto carbono contiene mi compuesto? ¿Estamos? Bueno, pues me podéis hacer lo que os dé la gana, un factor de conversión, una regla de 3, lo que os dé la gana, pero yo quiero saber cuánto carbono hay ahí dentro, ¿vale? 1,869 gramos de CO2, ¿verdad? Y sabemos que 44 gramos de CO2 contienen 12 gramos de carbono. Pues venga, vamos a calcular. Cero coma 509 gramos de carbono. Si no me estoy equivocando, ¿sí? Vale. ¿Hasta ahí bien? Muy bien. Ese carbono, ¿verdad que sí? Es decir, en 1,869 gramos de carbono tengo
de CO2, perdón, tengo esos gramos de carbono. ¿Ese carbono de dónde viene? Ese carbono viene de mi compuesto. ¿Es verdad o no? El carbono viene de ahí. Si aparece carbono aquí, estos gramos de carbono, es porque ese carbono estaba contenido en mi compuesto. Por tanto, yo puedo calcular el tanto por ciento de carbono de mi compuesto, masa de carbono, masa total del compuesto, por 100. Entonces, el porcentaje de carbono que había en mi compuesto es 0,509 dividido entre 1,275 por 100. Pues me sale 39, 40 prácticamente, 39,98%. Ahí viste lo que he hecho, ¿verdad? Del CO2 he sacado la cantidad de carbono que hay dentro de ese CO2 y ese carbono provenía de mi compuesto, por tanto he calculado el porcentaje de carbono en mi muestra. Vale. Ahora voy a hacer lo mismo pero con el agua. Ahora quiero que penséis lo que voy a escribir. 12 gramos de agua contienen 2 gramos de hidrógeno. Pensar si eso es correcto. No. ¿Por qué no? Porque son 18. ¿A que sí? 18 gramos contienen 2 gramos de hidrógeno. ¿Ya estamos? Muy bien. Ahora yo quiero saber, por tanto, cuánto hay en 0,765 gramos de agua. ¿Cuánto hidrógeno hay ahí dentro? Bueno, pues lo hago aquí debajo, ¿eh? Aquí hemos hecho el CO2, o el carbono, mejor dicho. Y aquí hacemos el hidrógeno. Pues 0,765 gramos de agua, 12, hoy con 12, 2 gramos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno tenemos nosotros? Venga. ,085 gramos de hidrógeno hay en mi compuesto, ¿vale? Por tanto, ese hidrógeno ¿de dónde viene? De aquí, de mi compuesto, ¿vale? Por tanto, el tanto por ciento de hidrógeno, ¿cómo se calculará? Masa de hidrógeno arriba, ¿verdad? 0,085, masa total del compuesto, por 100. Pues el porcentaje de hidrógeno en mi compuesto son 6,67%. ¿Y de oxígeno? Pues mira, el de oxígeno se calcula por diferencia, puesto que tenía los 3, ¿verdad? De oxígeno lo calculo por diferencia, lo calculo. La suma de los 3 tiene que ser el 100%. Este más este tiene que ser el 100%. Pues más 39,98 menos 100, pues de oxígeno tengo 53,35%. Este más este salen 100. ¿Por qué no puedo calcular el oxígeno? Porque mirad, primero el oxígeno, estoy metiendo oxígeno del exterior. Por tanto, el oxígeno que hay ahí proviene del compuesto, pero también oxígeno externo. Por tanto, yo no puedo calcular la cantidad de oxígeno a partir de estas cantidades. Yo de la cantidad del CO2 puedo calcular el carbono, ¿vale? De la cantidad de CO2 puedo calcular el carbono y de la cantidad de el carbono y de la cantidad de puedo calcular el hidrógeno. ¿Estamos? Vale. Pues una vez que tenemos ya los porcentajes, ya lo hacemos como antes, rápidamente, ¿verdad? Dividimos por la masa atómica, cogemos el menor, etcétera, etcétera. Pues venga, vamos a dividir. Carbono, 39,98 entre 12. Estoy calculando el número de moles de referido a 100. Hidrógeno, 6,67 dividido entre 1. Y oxígeno, 53,35 dividido entre 16. Esto lo estoy haciendo rápido, porque vosotros ya lo hacéis despacito. ,33, 6,67 y 53,35 dividido entre 16. 3,33. Vale. Elegimos el menor y dividimos todos por el menor. 3,33 para establecer una proporción. 6,67 entre 3,33 y 3,33 entre 3,33. 1,
2, 1. Pues ya tenemos la fórmula molecular, que no es la real, ¿vale? Es la fórmula molecular, es la proporción de átomos de cada clase. Muy bien. Siguiente parte, es decir, ahora vosotros sabéis que la fórmula empírica, ay, por Dios, perdonadme, fórmula empírica, fórmula empírica, ¿qué sería? La proporción de átomos de cada clase. Ahora vosotros sabéis que para calcular la fórmula molecular necesitamos multiplicar y necesitamos la masa molar. Para la fórmula molecular necesitamos la masa molar del compuesto. Pues resulta que para eso, ¿verdad?, hay una segunda parte del problema. Fijaros que siempre se divide en dos partes. Una primera parte donde nos habla del CO2 y del agua. He parado y no he apuntado el resto de datos. Es decir, lo importante, porque os le aparece, es que en una primera parte tenéis el compuesto, una masa del compuesto CO2 y agua. Hemos resuelto la primera parte hasta aquí. Ahora seguimos leyendo. Dice que a 80 grados centígrados y 745 milímetros de mercurio, 0,641 gramos del compuesto ocupan un volumen de 316 centímetros cúbicos. Calcula la fórmula molecular. Vale, fijaros que me he parado. La segunda parte del problema generalmente es utilizar eso. Eso para calcular el qué, para calcular la masa molar del compuesto. ¿Estamos? Esa es mi segunda parte. No nos liemos con las masas, que aquí tenemos una y aquí otra. No nos liemos. Por eso resolvemos primero la primera. Con la primera parte hemos conseguido la fórmula empírica, ¿verdad que sí? Y con la segunda parte vamos a conseguir la molecular. Cambio de unidad. Temperatura. Temperatura, presión y volumen. Cambio de unidad. Pues venga, 80 más 273. 353 Kelvin. 745 dividido entre 760. 0,98 atmósferas. Son mililitros, son 316 mililitros, porque el centímetro cúbico y el mililitro he pasado 0,316 litros. Pues empezamos. Venga, 0,98 por 0,316, masa del compuesto 0,641 mR, 0,082 por 353. De ahí sacamos la mR. ...60, 59,9 gramos mol. Vale. Pues venga, fijaros, CH2O multiplicado por X ha de ser igual a 59,9. La masa de todo esto, por tanto, 12 más 2 más 16 X, y la X la despejamos de ahí. Bueno, tontería, ¿no? Porque sale 2, ¿no? Sale 1,992, ¿eh? Pues ya sabemos la fórmula molecular, ¿verdad? La fórmula molecular es CH2O, todo ella multiplicada por 2, pero así no se escribe. C2H4O2. Esa sería la fórmula molecular del compuesto, ¿sí? Vale. ¿De qué tipo de compuesto se trata? Pues, ¿de qué tipo de compuesto se trata? Pues, no puedo, es decir, a pensar, ¿no? Pues, por ejemplo, tiene 2 carbonos y, por ejemplo, el ácido acético podría ser, ¿no? ¿Sí? Vale, ácido acético o etanoico, ¿no? Ahí, acético. Ese sería un posible compuesto. Otro, no sé, por ejemplo, vais probando,
Pues, por ejemplo, sería 2 y 2, 4. No es posible, ¿a que no? No sé, otro, por ejemplo, algo así. ¿Lo estáis viendo? ¿Se ve? Sí. Pues, fijaros, 1, 2, 4 hidrógenos. Este sí que podría ser. Fijaros que sería el metanoato de metilo. Fijaros que con la misma fórmula molecular tenemos dos compuestos diferentes, completamente diferentes. Tenemos un ácido y un éster, ¿verdad? Bueno, pues eso recibe el nombre de isómeros, es decir, son compuestos con la misma fórmula molecular, pero que no se parecen en nada, ¿verdad? Eso ya sabéis que, bueno, que son isómeros funcionales concretamente. Pues más o menos, ¿verdad? Podíamos hacer otro, pero también podríais hacerlo vosotros, ¿no? Si queréis planificamos, creo que el vídeo ya es demasiado largo, ¿no? Yo creo que podéis hacer de este tipo, son el 5, del tipo del 2, lo señalo con una flecha, el 6 y el 7. El 1 lo dejamos porque, bueno, pues porque lo dejamos, porque es que no, después ya lo buscaré, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, con eso tenéis de sobra. ¿Estamos? Pues, además el 8, el 8 tiene solución, ¿eh? Pues vosotros mismos. Vale, adiós.